Entonces le vamos a dar bienvenida, ¿cierto?, a todos los presentes para poder hablarles sobre un poco de la carrera, que es Ingeniería en Biotecnología Marina y Acuicultura, que se encuentra dentro de la Universidad de Concepción, ¿ya? Bueno, partamos de decir que la Universidad de Concepción es una universidad estatal que consta de un muy buen prestigio y ya cumpliendo sus 101 años dentro de la región del Biobío, dentro de los cuales tiene una gran gama de carreras científicas, y una de ellas es esta, es una carrera ligada a las ciencias del mar aplicada y que forma parte del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción junto con otra carrera que es Biología Marina, ¿ya? Hay que partir mencionando que el grado académico obtenido dentro de la carrera es de licenciado en Biotecnología Marina y Acuicultura, y como título profesional sería Ingeniero en Biotecnología Marina y Acuicultura. ¿En qué se basa esta carrera de cuando uno le menciona biotecnología? Uno generalmente escucha bio qué, pero la carrera se caracteriza por ser un profesional, para formar un profesional de manera integral en diferentes ámbitos de las ciencias básicas, pero a partir de, a medida que se avanzan los ramos y a medida que se avanza en el transcurso de la carrera universitaria, se van aplicando estas ciencias básicas en diferentes eh, metodologías u áreas que nosotros empleamos, como por ejemplo solución de problemas en biología molecular, en microbiología, en ramos ligados a la acuicultura, cultivo de recursos hidrobiológicos, etc. Y ahí es donde entregamos soluciones a problemáticas en la conservación, cultivo de organismos marinos, ya sea de origen marino o dulce acuícolas, ¿ya? De agua dulce. Entonces, suena muy divertido y muy entretenido escuchar que estamos en una carrera ligada al mar, ¿ya? No es solamente biología marina, hay otras carreras ligadas al mar como esta misma. Bueno, dentro, y esto es muy importante también que puedan abundar, o sea, ahondar dentro de la carrera, es revisar la malla curricular. Porque si se van fijando, dentro de los primeros 4 semestres, que corresponden a los 2 primeros años, tenemos mucho lo que es las ciencias básicas, el empleo de las químicas general, las matemáticas, las físicas y la biología, que relativamente debería ser mucho más fácil y entretenida porque es como la base de la carrera. Pero no hay que dejar de lado esas ciencias básicas como la química, que es muy importante a la hora de elaborar soluciones, mezclas en laboratorios, y las matemáticas y las físicas tampoco dejarlas de lado. Bueno, esos serían como los primeros semestres, ¿ya? Obviamente, también en los primeros semestres tenemos mucho lo que es terreno, mucho lo que es salida a terreno, lo que lo hace también entretenido si no tuviéramos esta modalidad online. Eh, También tenemos ya a partir del semestre 5 en adelante un poco más de aplicación. Como mencioné al principio, tenemos estas ciencias básicas que las podemos aplicar en otras áreas como la microbiología marina, la biología molecular, ya usando técnicas y herramientas tecnológicas que nos permitan eh, dar soluciones a nuestro experimento. Y así un sinfín de cosas ya porque uno se va perfeccionando en la formación académica universitaria y lo hace súper entretenido cuando ya tienes como un laboratorio para ti mismo y estás a cargo de tu propio experimento. Creo que eso es lo que lo hace un poco más de desafío para uno dentro de la carrera. Bueno, eh, dentro del departamento de oceanografía hay organizaciones como el INCAR, que tiene bastantes investigaciones y un cuerpo de científicos bastante amplio, ya sea desde la parte de legislación hasta partes netamente científicas como eh, eh, el tema del desarrollo experimental de la acuaponía, centros de cultivos, de recirculación. Es bastante interesante el INCAR, tiene un gran cuerpo académico. El IMO, que es el Instituto Milenio de Oceanografía, diría yo que trabaja muy bien en cuanto a difusión, trabaja también muy bien
a centros de embarcaciones porque han hecho proyectos de océanos profundos con gran equipamiento bastante caro, y el COPA Sur Austral, que también es parte del Departamento de Oceanografía, que también tiene bastantes eh, cuerpo docente propio de la carrera que trabaja en este tipo de organizaciones. Así que no está de más decir que siempre hay estudiantes que quieran apoyar a los profesores o a este tipo de proyectos y les va muy bien. Aprenden bastante en la práctica. También la universidad en sí y el departamento otorga posgrados, ¿ya? Que vendría siendo después de nuestra carrera, seguir estudiando, magíster, doctorados. Aquí tenemos magíster en ciencias con mención oceanográfica, magíster en ciencias con mención pesquerías, y también tenemos los doctorados, que son doctorado en ciencias con mención en manejo de recursos acuáticos eh, renovables, marea, y el doctorado en oceanografía. Ahora vamos a partir un poco más con la presentación de mi presentación, en que quería darle un poco una charla explicativa de lo que hacemos en la carrera en sí, de qué se trata, de qué se tratan los laboratorios en sí, qué hacemos. Bueno, partir diciendo que la carrera, los primeros años, tienen harta salida de terreno. Interaccionamos con el mundo marino, qué nos aporta. Y ahí yo pongo un énfasis y un hincapié a los biólogos marinos, porque ellos nos facilitan arduamente la tarea de la especie. O sea, el estudio que ellos hacen a la especie a nosotros nos facilitan enormemente cuando queremos hacer estudios ya más avanzados como parámetros físico-químicos para su cultivo, cómo poder mantener un organismo aislado en zonas netamente de laboratorio, pero ellos tienen el conocimiento previo que es el estudio en terreno. Entonces eso nos facilita bastante nuestra tarea como colegas de ciencias del mar. Y bueno, lo entretenido también es solo el laboratorio, porque estás a cargo de tu propio experimento, pero en conjunto con tus compañeros. Entonces, muchas veces se trata o se entran a la carrera pensando en que van a bucear, van a tener hasta salida de terreno, pero realmente sí, las van a tener. Y pensando que es una ciencia del mar, van a ligarla al tiro a biología marina, pero realmente tienen un arduo trabajo en laboratorio y en otras áreas de campo, como centros de cultivo o empresas de alimento. Entonces puse esta imagen que es un poco meme o irónica, en donde hay un buzo en un desierto, porque capaz te toque trabajar en lugares netamente donde no hay mar, pero tienes un cultivo o un laboratorio de experimentación que hace este tipo de análisis, ya sea de patología, que están en el norte, donde absolutamente estás alejado a todo ese bello ambiente de árboles que es muy común en el sur. Y su contraparte, obviamente, en el sur, puedes trabajar netamente ya directo en terreno, en salmonicultura o en otros centros de cultivo de moluscos, etc. Entonces, no se queden solamente con esa visión de trabajar en terreno, porque también pueden trabajar en laboratorios, pueden trabajar en empresas de alimentos, pueden trabajar en muchas otras partes donde no solamente está ligado al contacto directo del mar, ¿ya? Para que no se desmotiven tampoco. Ustedes eligen su área a cual trabajar. Y dentro de estos ejemplos que hacemos nosotros en el laboratorio, hay uno muy interesante, y ya vamos a entrar al tiro de los ejemplos biotecnológicos, que es este. Hablo del pez cebra. El pez cebra, que de nombre científico Dani Orerio, es un modelo biológico en evaluación de toxicidad. ¿Qué quiere decir que sea un modelo biológico? Un organismo, cuando es modelo biológico, es porque tiene ciertas características que se pueden hacer análisis en ese organismo de manera análoga para otras especies. Por ejemplo, en nosotros.
El pez cebra es un organismo dulceacuícola de diminuto tamaño, pero gigante en sus posibilidades como modelo biológico para muchas investigaciones. Este es el organismo pez cebra. Eh, ¿Y por qué lo hace un modelo biológico para nosotros, por ejemplo, para los humanos? Bueno, nosotros trabajamos con este pez cebra de manera en que lo comparamos con el ratón típico blanco de laboratorio, como aparece en película o en serie. Y lo comparamos, ¿por qué? Porque posee una gran semejanza genética con el humano. Compartimos alrededor del 80% del genoma y en él se pueden reproducir 8 de cada 10 de nuestras enfermedades, lo que lo hace y lo que lo permite tener resultados de los fármacos que son probados en estos animales sean potencialmente extrapolables al humano. Y también una de las características del pez cebra es que posee la capacidad de regenerar órganos que los son parcialmente amputados o dañados, convirtiéndose así en el modelo biológico ideal para investigar procesos generativos. Nosotros logramos observar bajo microscopio o lupas directamente embriones de peces cebra, que se logran ver en la imagen. La característica de los embriones de peces cebra es que son translúcidos y por lo tanto podemos ver sus órganos que van siendo dañados si queremos agregarles una solución tóxica. Entonces sirve muy bien un estudio clínico de este pez en estado embrionario para ver qué órganos se están dañando y podemos observarlo simplemente bajo la lupa. Ahora, ¿qué otro tipo de técnicas podemos agregar para este tipo de estudios? Es ya netamente biología molecular, técnica de determinación de apoptosis en embriones mediante tinción de naranja de acridina. La apoptosis, si bien es una muerte celular de manera programada, es decir, programada genéticamente, no es que sea irreversible. Y nosotros mismos tenemos apoptosis en nuestras células cuando queremos regenerar piel, las células viejas por nuevas, y es un proceso bien interesante. ¿Qué pasa? Que nosotros logramos ver bajo microscopía de fluorescencia en estas imágenes blanco y negro embriones de peces cebra que al teñirlos con este naranja de acridina van a indicar en qué parte del pez se está haciendo apoptosis. Por lo tanto, la tinción sirve para expresar en qué parte del pez o los órganos se están haciendo apoptosis. ¿Y qué pasó? Que como es una microscopía de fluorescencia, va a generar una proteína fluorescente, que es la proteína fluorescente verde, que emite un haz de luz permitiendo percibir este tipo de detalle en donde las células están haciendo apoptosis. Y si se fijan, en la parte de la cabeza, lo verde es donde se hay apoptosis. La parte ocular, que es el ojo, está en negro, por lo tanto indicaría que no hay apoptosis ahí, netamente es un ojo. Pero la otra parte del cuerpo, que es la cola, también está haciendo apoptosis, lo que indicaría que en embriones están constantemente, como los embriones están constantemente haciendo apoptosis, esto nos permite ver que el crecimiento de estos peces están constantemente renovando sus células debido a que son embriones. Y nosotros nos pasa exactamente lo mismo a nosotros como humanos, donde también hacemos renovación celular cuando somos más jóvenes, sobre todo la cutis de piel. Y cuando ya somos más adultos, no se ve tanto esa renovación de piel, de células nuevas, viejas por nuevas. Y tiene mucho sentido el que veamos esto y estudiemos los embriones, porque claramente el organismo en sí, casi completamente, podría decirse, está haciendo apoptosis. Y entonces indicaría muy bien el estudio como modelo biológico. Otro ejemplo sería un tema muy interesante que es la degradación de plástico a través de fungoides marinos. Hoy en día hay mucho de qué hablar sobre el uso de plástico que está a nuestra disponibilidad de manera muy accesible.
y que lo hace tan dañino al medio ambiente, porque es poco amigable el plástico con el medio ambiente y que, y que lo hace tan persistente es eso, que son polímeros sintéticos, no son polímeros naturales. Entonces, nosotros, al menos yo, en este experimento, quise demostrar que existen organismos, o mejor dicho, microorganismos que puedan degradar plástico. Y hice un estudio sobre fungoides marinos, que yo creo que muchos piensan que ni siquiera existen los hongos marinos. Pues sí, los hay y son microorganismos, son invisibles a la vista, pero visibles bajo lupa o microscopio. Esa gran problemática donde todos los desechos llegan al mar de mucha más fácil accesibilidad porque son persistentes en el medio ambiente, lo podemos encontrar suspendidos en la columna de agua o flotándose en la superficie del mar. De hecho, hay reportes donde se encuentran islas enormes de basura o de plástico entero, y para que se forme una isla es porque debe haber una acumulación gigante de plástico en el mar. Y es preocupante si hay plástico ya como basura en tierra, imagínense en el mar. Entonces, ¿qué hice yo? Fue aislar una cepa de una zona de aquí de la región del Biobío, de fungoides marinos, y generar un medio de cultivo. Este ya es un área de microbiología, porque la microbiología se encarga de analizar microorganismos, ya sea bacterias, virus, y en este caso hongos, eh, para su posterior análisis. En este caso hicimos un medio sólido de purdiol. El purdiol es un poliuretano, que es un polímero sintético, que es el principal compuesto de este medio. Entonces, al generar este medio de purdiol, lo que hacemos es cultivar en una placa. ¿Ya? En una placa hacemos un medio de poliuretano y sembramos nuestras cepas de fungoides a esta placa el primer día. ¿Ya? La sembramos y ¿qué hacemos? Que en unos pocos días, de hecho en una semana, la misma placa va a haber un crecimiento de colonias de fungoides marinos, que se puede ver acá como una mancha blanquecina media lechosa, incluso tirado a rosa pálido, si hubiésemos seguido intentando este experimento por más días, pero en una semana ya tenemos netamente resultados. ¿Y qué pasa? Que si hay crecimiento en un medio de cultivo que tiene polímero sintético compuesto de plástico, entonces podemos decir al tiro que el organismo aislado puede degradar purdiol, siendo capaz de utilizar estos productos de decomposición, que es el poliuretano, como fuente de carbono para su supervivencia. Por lo tanto, aquí hay un experimento bastante interesante y que ayuda mucho de manera socioambiental de lo que nosotros hacemos, ¿ya? No solamente hacemos experimentos a nivel molecular o científico o genético, podemos hacerlo de esta manera, ¿ya? Generar microorganismos capaces de biodegradar este material sintético. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros somos ese tipo de vector entre la sociedad y la ciencia que puede generar este tipo de resultado. Este fue solamente un proyecto de seminario de investigación de un ramo, que el ramo se llama Microbiología Marina Aplicada, y es muy interesante. Es muy interesante y muy entretenido porque estás a cargo de tu propio experimento durante todo un semestre, y eso es lo que pueden obtener. Otra de las cosas que también se pasa muy bien es, como bien mencioné, cuando uno hace un medio de cultivo y lo traspasa a esta placa circular, uno siembra la cepa. Y uno al sembrarla puede darle la forma que uno quiera. Y yo lo hice así, con un pez. El primer día hice como este sembrado de forma de un pez. Aquí se ve la cola, la cabeza, el típico icono de un pez, súper fácil, y el ojito. Y otro diseño así como tipo hola. Y creció igual exactamente de la manera en que yo lo sembré. Otra de las técnicas en que uno puede sembrar es darle formas a tus cultivos y hacerlos más entretenidos.
Obviamente crecieron colonias justo en la parte donde yo sembré. Y ahí yo puse que creció un pez en mi cultivo, cuando realmente crecieron fungoides en forma de pez. Y eso es lo que lo hace entretenido, pues, chicos. Así que yo los dejo invitados a que ahonden en la malla curricular, primero que nada, ahonden en estas áreas de interés, que si ustedes buscan igual en la misma malla, pueden verse relacionados con biología molecular, microbiología, acuicultura, cultivo de especies hidrobiológicas, ya sea de manera comercial o para investigación. Hay un sinfín de ejemplos biotecnológicos, chicos. Como nosotros tenemos la especialización de ser una biotecnología azul ligada al mar, estamos muy especializados y familiarizados en el tema del ambiente marino. Pero aún así también hay carreras ligadas a la biotecnología vegetal, biotecnología pura, dentro de la Universidad de Concepción, pero sin duda la más especializada es la de Ingeniería en Biotecnología Marina y Acuicultura. Muchas gracias, chicos.